Y de alguna manera esta palabra es una palabra que posiblemente algunos hayáis escuchado algunas de las cosas que diga, pero la voy a compartir bajo una óptica diferente o para hacerte pensar o que tomes conciencia. Yo quiero hablarte hoy de 3 secretos que en realidad no son secretos porque están en la palabra, lo que pasa es que hay que verlos. 3 secretos de una vida victoriosa. 3 secretos de una vida victoriosa. Y en el pasaje que vamos a tomar, que lo voy a leer dentro de un ratito, como base, yo diría que de alguna manera nos aclara que vivir en victoria no es tener ausencia de problemas. Muchas personas piensan que tener una vida poderosa y victoriosa es no tener problemas. Y bueno, todos sabemos que en este mundo, mientras vivamos aquí, los problemas estarán, mayores o menores, pero existirán, ¿verdad? Además, para cualquier duda, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Ahora, para crecer en estos 3 aspectos, lo primero que quiero decirte es que necesitamos estar alimentados de la palabra de Dios. Es fundamental. La palabra de Dios es fundamental para tener una vida victoriosa. Es decir, así como tú, si deseas tener una vida física sana, tienes que estar bien nutrido. Para estar bien nutrido espiritualmente, un ingrediente fundamental es estar alimentados de la palabra de Dios. Claro, muchas personas cuando tú le dices eso, sobre todo las personas que no tienen fe o que creen que su fe se apagó o no son cristianos, ellos piensan que la Biblia es un libro. Y es cierto, es un libro. Pero en realidad no es un libro como la gente piensa. Por ejemplo, un libro te puede traer información e incluso te puede formar y capacitar, un libro cualquiera. Pero la Biblia es el único libro de todos los tiempos que puede transformar una vida si el interesado se deja. La palabra de Dios es la única que puede transformar una vida, producir cambios. Mira, en el pasado, y hago memoria a cuando yo era más joven, en el pasado a la iglesia se le llegó a llamar el pueblo del libro. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre salir cada domingo con la Biblia debajo del brazo. Yo lo recuerdo cuando era jovencito. Y hoy sabemos que el mensaje de ese libro es el único que puede cambiar el corazón del hombre y también el de la sociedad. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque automáticamente ha dejado a un lado todos los buenos consejos del Creador. Entonces así nos va. Por ello yo creo que como iglesia, que como pueblo de Dios, más que nunca tenemos, permitidme la expresión, que ponernos el traje de faena y ponernos manos a la obra para convertirnos en verdaderos salvavidas con un mensaje de esperanza, y el único que da un mensaje de esperanza se llama Jesús. Yo he descubierto, haciendo ese camino de Santiago, que el camino no me cambia. El camino es un camino que lo puedes hacer por una senda que tenemos aquí en Mijas. Lo que te hace cambiar es lo que tú estás pensando y lo que ves en el camino y lo que tú te reflexionas, y en ese momento de apartarte y de quietud es donde el Espíritu Santo te habla. No sé si me estoy explicando. El camino no tiene nada de mágico. Para mí no ha tenido nada de mágico. Lo que sí ha sido muy especial es lo que Dios en ese transitar del camino me ha hablado. Porque yo iba con la actitud de Dios, háblame. Dios me hablaba por un surco. Dios me hablaba por cuando el camino se ensanchaba o se estrechaba. El Señor me habló por los caminos donde había muchas piedras u obstáculos. Dios me hablaba a través de un arroyo. Dios me habló a través de un árbol. Lo que se ve es el resultado de lo que no se ve. Poco a poco. Tremendas enseñanzas. ¿Por qué? Porque yo iba abierto a eso. Entonces, hermano, Dios desea que tú y yo seamos salvavidas, porque Dios nos ha dado un mensaje de esperanza. Hoy lo que se escucha en la televisión es desesperanza, es desazón, es despropósito, es catástrofe. Y yo creo que en la iglesia tenemos el mejor mensaje, lo creo, el mejor mensaje para dar a la sociedad. Mira, el mensaje que tú y yo tenemos, el mensaje de Jesús, es el mensaje de esperanza, de vida, de propósito, de salud, de sanidad, de restauración, de nuevas oportunidades. Mira lo que dice
Colosenses 1:27, que no es el texto base, pero lo quiero leer. Dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es decir, Cristo dentro de una persona es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque tú y yo nos convertimos en emisarios o transmisores de esa esperanza que está en Jesús. Mira, normalmente un humano va a escuchar más a un humano que a un ángel. ¿Por qué los ángeles no predican? Porque más de uno se asustaría. Pero un humano puede hablar a un humano. Dice que Dios, viendo que el hombre no respondía, se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús para que por lo menos lo escucharan. Sin embargo, tampoco lo escucharon. Por eso a veces nos es tan difícil compartir el Evangelio. Pero tenemos que tener tenacidad de entender que el mensaje que tenemos es un mensaje de esperanza. El problema es que por una u otra razón a veces no sabemos transmitir ese mensaje transformador para que sea eficaz tocando vidas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame Señor, a ser proactivo, a compartir el mensaje de una manera que la persona lo pueda recibir. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer de manera poderosa en tu vida. Ahora yo quiero leerte un pasaje que para mí es tremendamente esperanzador, que está en 1 Corintios 15:58. Y yo quiero dejaros solo 3 enseñanzas sencillas, cortitas, pero que te hagan pensar en el día de hoy. Y para ello pondremos alguna pantalla que te clarificará. Pero el pasaje dice en 1 Corintios 15:58, que me lo habéis escuchado muchas veces. Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú te lees todo el capítulo de 15 de 1 Corintios, el tema es la resurrección. Es decir, lo que le da fuerza a la vida cristiana es que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. Todos los grandes hombres y líderes de todos los tiempos y de todos los movimientos religiosos nacieron, crecieron y se murieron. Pero ninguno, solo hubo uno que venció la muerte y ese se llama Jesús de Nazaret. Y fue tan fuerte lo que impactó Jesús, la historia y la vida, que la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, Cristo fue mucho más que una buena persona, mucho más que un ideólogo o que un hombre que trastornó o incluso algunos dicen que fue un libertador, que lo fue, pero Cristo fue el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Por eso, aquí vienen las 3 enseñanzas. Dios nos da algunas pautas para que nuestro trabajo en el Señor no sea infructuoso. No hay cosa más triste que hacer algo y que no haya fruto. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí así. Y aquí viene la primera enseñanza, el primer secreto. Para que tu trabajo y mi trabajo sea eficaz en la obra de Dios, tú tienes que tener fundamentos o cimientos. Ponga la transparencia, por favor. Cimientos, ahí hay un edificio. ¿Qué le pasa a un edificio sin cimientos? Se derrumba. Parece lógico. Dice la palabra de Dios que seamos o estemos firmes. A mí me viene a la mente ese pasaje de Mateo 7:24. Los 2 hombres que edificaron una casa en la arena y otro en la piedra, ¿recordáis? En la roca. Entonces la pregunta aquí que Dios nos hace hoy. Si yo quiero tener una vida cristiana victoriosa, yo tengo que depender totalmente de la palabra de Dios, creer en ese mensaje esperanzador y que transforma vida, pero yo tengo que tener buenos fundamentos. ¿Por qué? Porque los días malos llegarán, las tormentas llegarán, las ventiscas llegarán, los problemas llegarán, las adversidades llegarán, las situaciones que se escapen de la mano llegarán. Pero si tú estás bien anclado en Dios, dice que la casa permanecerá firme. ¿Alguien dice amén o no? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿sobre qué o quién descansa nuestras vidas? Y eso fue un día en que yo ya estaba cansado y yo me tuve que apoyar en unos bastones que llevaba. Los caminantes llevan unos bastones. Y el Señor me habló sobre qué descansa tu vida. Hermano, ¿quién es el bastón o el apoyo de mi vida? Nuestra seguridad dependerá mucho de nuestro fundamento. ¿En quién estamos cimentados? Hay gente que dice, no, las circunstancias del momento. Pero las circunstancias del momento cambian. Otros se fundamentan en las emociones que sienten, porque siento. Pero las emociones, ¿sabéis que es como una montaña rusa? Suben y bajan. Pero hermano, tenemos que estar cimentados en Jesús
y en sus promesas para nuestras vidas. Toma nota de esta frase. En Jesús, que es la roca, y en sus promesas para nuestras vidas. ¿Y cuáles sus promesas son para nuestras vidas? Que aquel que camine como Dios manda, le irá bien y llegará al final de la carrera. Tú me, pastor, pero ¿y los problemas? Es parte del paquete. ¿Que no lo entendemos? Pues sí. El deseo del corazón de Dios es que nuestro sistema de creencia esté fundamentado en Él y en su palabra, porque ambos son eternos y no cambian a diferencia del resto. No nos movamos por vista. Ay, pastor, es que la situación que estoy viviendo es muy fea. Sí, pero ese no es el final de la película. La palabra de Dios te dice que tú te tienes que mover por fe. ¿Alguien dice amén o no? Dile al que tienes al lado, ten buenos cimientos. Segunda transparencia, la ponemos. Ahí vemos la carrera. Dice la palabra de Dios en Corintios que seamos constantes. El que llega al final de la meta, de la carrera, es el que tiene constancia, no el que esté mejor dotado. En el deporte no siempre triunfa el que tenga más capacidades. ¿Cuántos deportistas con tremendas capacidades por no hacer una buena administración de su vida hoy día están en la pobreza? Hay algunos futbolistas que le ha pasado eso. En la pobreza totalmente, arruinado. Ganaron millones, pero no le dieron un buen uso. Entonces, la vida cristiana, aparte de tener un buen fundamento o simiente, necesita constancia, perseverancia. Y mira lo que dice 1 Corintios 9, 24 y 25. Impresionante lo que dice. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como sin propósito, no como sin objetivo, sin una meta, sin un puerto al cual llegar. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. ¡Wow! Qué tremendo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hermano, tenemos que correr la carrera, pero con propósito. Todo atleta debe atenerse de lo que quiere o desea para obtener lo mejor. Dile al que tienes al lado, deja lo bueno por querer lo mejor. Díselo. Deja lo bueno por querer lo mejor. Hermano, no te conformes con lo bueno. Vayamos a lo mejor. Por el camino de la excelencia. Por dar el 100% de la capacidad que Dios nos haya dado, capacitado o dotado. No todo el mundo tenemos las mismas capacidades. Hay gente que tiene un 30, un 60, un 100. No todo el mundo. No olvidemos que Dios nunca nos va a pedir cuenta de lo que no nos dio. Pero sí nos demandará cuenta de lo que nos dio. ¿Recordáis la parábola de los talentos de Mateo 25, no? A uno le dio 5, ¿recordáis? A otro le dio 3. Y a otro le dio. Y cada cual, ¿por qué le pidió cuenta? Ríndeme cuenta, al de 5 por 5, al de 3 por 3. A veces nosotros, como nos comparamos y no tenemos el talento de 5 y tenemos el de 3, pues creemos que Dios nos va a pedir por el de 5. No, 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 Dios nunca nos va a pedir por aquello que nunca nos dio. Dile al que tienes al lado, Dios te pedirá cuenta por lo que te dio a administrar. El relato lo conocéis. Uno lo puso para que rindiera, el otro también, y el otro por temor lo guardó. Y al final se le quitó y se le dio al que tenía más. La vida cristiana, recordad, y me la habéis escuchado muchas veces, no es una carrera de 100 metros lisos. Es una carrera de fondo, yo diría con algunos obstáculos. Por ello lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Por eso nuestro deseo y nuestra oración tiene que ser lo que dice ahí 1 Corintios 9:27. Vaya a ser que habiendo sido heraldo, por la razón que sea uno se deslice y quede descalificado, como le ha sucedido a muchos. No es cómo se empieza, es cómo se acaba. Pero para saber cómo uno acaba, uno tiene que estar enfocado en Dios, cimentado en Dios, nutrido con la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén o no? Y en tercer y último lugar, viene la siguiente transparencia, un árbol.
Tengo por ahí una foto que la pondré en su momento, real, natural, de esos caminos de allí. Hubo un árbol que me impactó tanto, que tenía una copa tan tremenda que le hice una foto. Y Dios me dijo esta frase: lo que tú ves es la consecuencia de lo que no ves. ¡Wow! Y por eso he puesto este árbol con raíces. Ese árbol que yo vi podía crecer porque posiblemente sus raíces eran mucho más grandes abajo que arriba. Hermano, si tú quieres tener buenos cimientos, estar firme, permanecer constante y creciendo, no estancado, creciendo, una de las cosas que necesita una planta, yo no sé mucho de botánica, pero sí observo, es que una planta para crecer bien tiene que estar sana. Di conmigo, sano. ¿Cómo tenemos que crecer para estar sano? Porque todo lo sano crece. Yo vi estos días, hoy mismo vi a uno de nuestros niños y digo, wow, qué estirón has pegado en 3 semanas. 3 semanas, algunos pegan estirones. Claro, como los ves todos los días no te das cuenta, pero cuando te pegas 3 semanas sin verlo, pues te das cuenta. Ahora, ¿cómo yo puedo crecer sano? La palabra de Dios te da respuesta en Efesios 3, búscalo conmigo, Efesios 3, verso 17 y 19. Y lo vamos a leer, ¿vale? Dice, bueno, él está hablando del amor que excede a todo el conocimiento, pero dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, os dais cuenta que es muy similar la metáfora, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Yo quiero quedarme con estos 3 aspectos. Dice que tenemos que, seamos capaces de comprender, número 1, dice anchura, longitud, profundidad y altura. La longitud tiene que ver con el recorrido. Pero sobre todo quiero hacer énfasis en 3. En 3 quiero hacer: altura, anchura y profundidad. Porque la longitud, bajo mi punto de vista, es el resultado de ambas. La altura. Cuando aquí habla de comprender cuál es la altura, y ahí es donde Dios me revela que la altura tiene que ver en mi relación con Dios. Tú quieres ser un cristiano firme, un cristiano constante, un cristiano que crece, es vital que tú tengas una relación fresca con Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra, alimentándote, por medio de la oración, congregándote, sirviendo. No concibo una vida cristiana que nos sirva. Somos llamados, nuestra vocación es el servir, es bendecir. Aquel cristiano que dice, no, todavía no estoy preparado para servir. La única manera de estar preparado para servir es sirviendo. La única manera de caminar es caminando. La única manera de aprender algo es equivocándote, ¿o no? Por lo menos esa es mi experiencia. Entonces, Dios desea que tú crezcas en una relación vertical con Dios. Y aquí yo no puedo responderte por ti. Yo puedo responder solo por mí. ¿Cómo es tu relación con Dios? Ahí quedó. La segunda que Dios me enseñó era anchura. ¿Por qué? Porque la anchura depende mucho de la altura. Si mi relación con Dios es buena, mi relación con mi semejante también lo será. ¿Por qué? No porque yo voy a ser mejor, sino porque yo voy a comenzar a ver a la gente y voy a comenzar a amar a la gente, no como yo las amo, con limitaciones, sino como Dios las ama. Wow. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es tu relación de anchura? ¿Estás creciendo en anchura? ¿O somos de aquellas personas que todo lo que nos pasa buscamos un culpable? Tenemos más mala suerte que nadie porque siempre hay un culpable, en vez de reconocer que muchas veces el culpable de lo que nos pasa somos nosotros, nuestras malas decisiones. Yo quiero decirte, todos hemos tomado malas decisiones en la vida y esas no te tienen que fustigar.
Las malas decisiones Dios las permite para que aprendamos y no las volvamos a repetir. Por eso Pablo dice, olvidándome ciertamente. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenga amnesia? No, lo que está diciendo es que no se condene. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te ha perdonado y tú no te has perdonado? Pues el Señor te dice que lo que te equivocaste, Él también te ha perdonado. Pero no te lo eches en cara. Porque si no, vas a seguir por ahí sangrando y supurando. Pero es muy importante crecer en esa relación horizontal, fruto de mi relación vertical. Pero claro, hay otra más que habla de profundidad. ¿Y qué es la profundidad? Mi madurez personal. ¿Cómo andamos de madurez personal? ¿Estoy creciendo con raíces fuertes o mis raíces son así como bien poquilla cosa? Hermano, cuando uno tiene una buena relación con Dios, el resto funciona de manera sana y natural. Nuestra relación con otros crece y mejora porque los vemos, como he dicho antes, a través de los ojos de Cristo. Los vemos con más compasión. ¿Veis? ¿Sabéis? Por lo menos los seres humanos somos mudados a que tenemos mucha misericordia cuando nos equivocamos nosotros, pero no tenemos nada de compasión cuando se equivoca otro. ¿Te pasa a ti o nada más me pasa a mí? Cuando se equivoca otro, nos sale la pluma del indio, pero cuando nosotros nos equivocamos, es que somos humanos, es que nos equivocamos, tenemos tanta compasión. No. Dios desea que tengamos compasión y misericordia, que haya gracia y no juicio, que muchas veces lo tenemos. Nuestro crecimiento personal es más sólido y sostenible en el tiempo, soportando las inclemencias de la vida porque tenemos raíces profundas en Dios y su palabra. Fíjate, una persona que tiene su fundamento en la palabra no es influenciado por cualquiera que le llega. Que lo vamos a ver ahora. ¿Cuánta gente es engañada y seducida por lo que aparentemente parece genuino pero no lo es? Tú sabes que lo falso no es que se ve descaradamente que es falso, es que parece casi idéntico. Y por eso te confunden. Lo falso está tan bien hecho que si tú no tienes lo que tienes que tener, se te cuela. No seamos influenciados o dirigidos tampoco por nuestros estados emocionales, sino por nuestro sistema de creencias y mi convicción basada en las promesas de Dios. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Yo muchas veces me recuerdo las promesas de Dios, a mí mismo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios me ubican, me enfocan. Porque los mensajes que yo voy escuchando son mensajes que me quieren desestabilizar. Recuerda que el diablo, después de que tú llevas años en el Señor, no te va a venir con cosas que tú ves descaradamente que es una tentación, pero sí quiere desestabilizarte, descompensarte. ¿Qué te pasa cuando tu cuerpo se descompensa? Como algunos están hoy aquí. Que no rindes al 100%. ¿Qué hace el diablo? Que como él rinde al 100%, te saca ventaja. Dile al que tiene al lado, no le des ventaja al enemigo. Por eso Pablo dijo, no desmayamos. Al conocer tanto la palabra como el plan y propósito de Dios para sus hijos, no somos seducidos, confundidos, engañados, o por la moda o la corriente del momento, o por las palabras lisonjeras o halagadoras que solo tienen el propósito de que cedamos y a la tentación y desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice Mateo 7:15. Búscalo conmigo, por favor. Mateo 7:15. Porque esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Me fui a buscar qué era la palabra o el término lisonja, y lisonja es falso halago con una finalidad definida. Adulación u oído dulce. Cuando alguien te venga con ese, como dicen por ahí los latines, el cepilladito, ¿no? El cepilladito. Ten cuidado, que es una lisonja, es un halago camuflado posiblemente con algo raro. Dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué está hablando? El tema que aborda aquí Mateo es los frutos. La Biblia no dice que la espiritualidad será medida por... Mira, ¿cómo ora? Oh, hermano.
cómo ora, cómo levanta la mano. Mira la cara. Frutos. Frutos. Uy, cómo ayuna. ¿Tú sabes si ayuna o no ayuna? ¿Tú estás 24 horas del día con él o con ella? A lo mejor a ti te dice que ayuna, pero por la noche se levanta. Y el espíritu lo lleva al frigorífico. ¿Tú quieres ver una vida? Observa su fruto. ¿Por qué Jesús usaba ejemplos de la naturaleza? Porque por los frutos seremos conocidos. ¡Qué unción! ¡Oh! Me acerqué a él y... Frutos. No es como se empieza, es como se acaba. Guardaos. ¿Qué significa el término guardarse? Está precavido, no te confíes. Pero ¿quién es seducido? El que no tiene fundamentos firmes, el que no conoce la palabra, aquel que no está constante, aquel que no sigue creciendo. No sé si me estoy explicando. Cuidado con los que te hacen el oído dulce para llevarse a tu terreno. Detrás de todo eso hay un espíritu llamado manipulación. Fíjate, en un momento, yo no veo a Jesús con oído dulce. Jesús era tremendo. Llega al templo y cuando ve que la casa de oración se había convertido en un mercado, un chiringuito, ¿cómo entró? Arrasando, pesando patadas, quitando, y dijo, ¿en qué se ha convertido? Una casa de oración, la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque la motivación que tenían los que estaban allí no era una motivación genuina. O cuando en Juan 6:60, qué palabras tan duras. Cuando este pasaje de Juan 6 es impresionante porque Jesús está hablando de que Él es el pan de vida y de que sus palabras son palabras de vida eterna. Y los que estaban allí escuchándole no eran simpatizantes, sino que eran discípulos de verdad. Y cuando Jesús los confronta, fíjate lo que dice el texto. Al oír sus palabras, que me imagino que no serían palabras así como bien decoraditas, bonitas, para que nadie se ofendiera, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Yo diría más bien, ¿quién la puede digerir? Pero bueno, aquí Jesús no trató de halagar a nadie falsamente, a dar unas expectativas que eran falsas. Él tenía claro cómo debían ser sus discípulos y qué esperaba de sus discípulos. Por eso, versículos más adelante, en el 66, es terrorífico lo que dice. Fíjate lo que dice. Y después, o desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Aquí no estaba hablando de que eran simpatizantes, seguidores. No. Discípulos que no encajaron, que no digirieron. Es decir, ya pasaba en tiempo de Jesús, de personas que no llegaban a procesar ese mensaje tan poderoso de Jesús. Entonces, hermano, seguir a Jesús nos hará crecer, pero también nos enseñará el camino de la renuncia, de morir, de la negación, de la compasión, del amor y de morir cada día un poquito más. Porque en Juan nuevamente Jesús dijo que para que el grano germine primero, tiene que morir. Y muchas veces estamos tan apegados a la tierra que nos cuesta morir. Yo tengo que decirte, cuando hice el post, estando allí en Galicia, sobre la mochila, los que lo escucharon, yo hice un acto simbólico al venirme y yo llevaba ese rompevientos, que lo tenía hace años, que nunca le gustó a mi esposa, pero yo le tenía un cariño porque me quitaba mucho el viento. Y yo opté que como un acto simbólico, pero cosas que yo he decidido que en mi vida he llevado en mi mochila, que la he llevado durante años, pero que no me han servido absolutamente para nada, que decidí que se quedaban allí.
Y cogí, le hice una foto y le dije a mi esposa, mira, dejo esto. Y, aleluya. Me dice ella, aleluya. Pero había un acto simbólico y se lo dejé allí y le dije al director del centro, mira, lo dejo aquí. Dice, sí, está bien, porque hay algún peregrino que viene en épocas de frío y no tiene que ponerse y ese que es bien grandote le va a venir bien. Hermano, hoy Dios te dice, ¿qué tienes que sacar de la mochila? ¿Cuántos años estás cargando cosas? El pueblo de Israel dice que durante años cargó los huesos de José. Una vez prediqué de eso. Unos huesos que lo tenían como una reliquia, que no servían para nada. ¿Dónde iban los huesos para adelante, los huesos para atrás? Yo me imagino que los huesos estarían ya locos perdidos. Pero hoy el Señor te dice, oh, esta palabra a mí me rompió allí. Yo creo que esta es la iglesia que el Señor está queriendo levantar, ¿eh? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Uf. Yo he habido etapas de mi vida que he puesto la mirada atrás. No es apto para el reino de Dios. Cuando estaba allí me pegué un lote de llorar allí solo. La pregunta que el Señor nos lanza hoy al corazón es, ¿estás con la mano en el arado y mirando atrás? Porque hubo una mujer que miró atrás y ya nunca más avanzó. Hubo un hombre que se acostumbró, que algún día lo compartiré, tanto a un lugar y a un estilo de vida, que Dios dejó de ser su rey para que fueran sus reyes, el rey de Sodoma y de Gomorra. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Recuerda que el contexto de este pasaje es de los que querían seguir a Jesús. Si tú lo lees en casa tranquilo, llegan unos discípulos y dicen, maestro, te seguiremos donde tú vayas. Pero, y siempre que en la Biblia aparece el pero, la conjunción adversativa pero habla de condiciones. Y Dios dice, no, si tú me sigues, me tienes que seguir con mis condiciones y no con tus condiciones. Uno le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre, que posiblemente estaba más sano que una manzana. Otro dijo, ay Señor, es que yo tengo ciertas comodidades. Jesús le responde, el que me sigue va a ser como las zorras que van a dormir en cualquier lugar. Otro dijo, ay Señor, déjame que me despida de los míos, que tengo mucho apego a la familia. Entonces, hermano, yo creo que Dios está llamando a la iglesia que ponga la mano en el arado, pero de verdad. ¿A qué se refiere eso de tomar el arado y no mirar atrás? Y me fui a ver el verdadero significado. Claro, hoy día no, porque hoy día se hará con tractores y no hay mucho problema. Pero en la antigüedad, para que la tierra diera su máximo rendimiento, la tierra tenía que ser preparada, removida y se hacían surcos. Y para eso profundizara el agua, la semilla que se plantara. Y para ello se utilizaba pues una yunta de bueyes. Una yunta de bueyes. Y claro, todo era manual. Entonces el agricultor buscaba un punto de referencia, cogía los bueyes y tiraba para adelante, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a una persona que tiene un punto de referencia y mira para atrás? Y los bueyes siguen para adelante. ¿Cómo le puede salir el surco? El surco le puede salir que es una curva, ¿verdad? Y bien cerrada. Entonces, pierde la referencia. Si el agricultor miraba atrás, se salía de la línea. Y esto tiene una tremenda enseñanza. La palabra de Dios nos está diciendo que si tú has decidido poner la mano en el arado, tú no puedes de perder el enfoque de quitar tus ojos de Jesús y de la palabra de Dios. Porque el día que quitemos el enfoque, la mirada, automáticamente nos desviamos. Pero no porque somos ni mejores ni peores que nadie, es porque es la condición humana. Y eso me vino a la mente, este pasaje está conectado con Hebreos 12, donde dice, o se nos dice, que estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, pero para no salirnos tenemos que tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque además hay mucha gente que nos está observando, ¿lo sabías o no?
¿Y tú sabes quiénes son los que nos están observando? Los que quieren vernos meter la pata. Decir, amigo, este es el cristiano que dice que... Oh, vaya cristiano. Dile al que tienes al lado con cariño, ¿en quién estás poniendo tus ojos? Concluyo. Si tú un día decidiste tomar el arado, tienes que seguir adelante, no mires hacia atrás. Quiero decirte algo, el pasado no fue mejor. Siempre lo bueno está por venir. ¿Amén o no? Las personas de fe siempre dicen, lo bueno está por venir. ¿Amén o no? Ay, padre, es que la situación, lo bueno está por venir. En mi casa, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en mis relaciones. Mira, el libro de Apocalipsis termina sus páginas de una manera gloriosa para mí. Apocalipsis 21:5 diciendo algo poderosísimo sobre este asunto. Dice, y el que está sentado en el trono, ¿quién estaba sentado en el trono? Jesús. Dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Alguien dice amén o no? Eso que está diciendo, que tu pasado está. Yo hago nueva todas las cosas. Y ya lo remacha, lo reafirma. Dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo que promete, lo cumple. Lo que empieza, lo acaba. Lo que dijo, lo hace. Y lo que prometió, lo cumplirá. ¿Alguien dice amén o no? Ese es el Dios en el que hay que creer. Ese es el Dios en el que hay que creer. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Sencillo. Permanecer firme. Permanecer constante. Y creciendo. ¿Cómo? Tomando decisiones sabias. Aprendiendo de aquellas que no fueron tan sabias. ¿Para qué? Para no volver a ser reincidente en los mismos errores. Pablo, ¿qué dijo? Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Filipenses 3. Y me extiendo. Me encanta esa palabra. Me extiendo, me proyecto, me amplío, me extiendo a lo que tengo por delante. Y hoy el Señor te hace esta pregunta. ¿Tú qué tienes por delante? ¿Tú qué tienes por delante? Y Él dice, prosigo a la meta, prosigo al propósito, prosigo al premio. Para Él el premio era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.